La puerta cede de un golpe. Madera antigua, herrajes dorados, 120 años de historia irlandesa que se abren a patadas en mitad de la noche. 12 elementos de inteligencia con pasamontañas negros entran en fila al gran salón de la hacienda. Las linternas barren cuadros al óleo, tapices con escudos nobiliarios, una chimenea de piedra lo suficientemente ancha para meter a 3 hombres de pie. Y en el centro de todo eso, en un sillón de cuero café oscuro que cuesta más que el salario anual de un maestro mexicano, hay algo que nadie esperaba encontrar tan pronto. Un maletín abierto, papeles encima de la mesa, café todavía caliente. Alguien salió corriendo hace minutos. Omar García Harfuch lleva 4 meses siguiendo ese rastro. 4 meses de coordinar con Europol, con la unidad de inteligencia financiera, con fuentes dentro del sistema bancario de Liechtenstein que nunca van a aparecer en ningún informe oficial. Y esta noche, en una hacienda de 1.200 hectáreas en el condado de Cork, en el extremo sur de Irlanda, el rastro termina. Lo que está a punto de encontrarse en el sótano de esa propiedad va a obligar a reescribir lo que creíamos saber sobre el error de diciembre. Ese diciembre de 1994, que pulverizó los ahorros de millones de familias mexicanas de la noche a la mañana. Ese diciembre que los economistas llaman un colapso, pero esta noche, con lo que Harfuch tiene en sus manos, empieza a aparecer otra cosa. Algo mucho más calculado, mucho más personal y mucho más sucio. El nombre que aparece en los documentos de registro de propiedad es el de una empresa fantasma, con sede en las Islas Caimán, pero el nombre real del dueño de todo esto, Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, lleva 30 años corriendo. Esta noche se acabó la carrera. Lo que encontró Harfuch en esa bodega subterránea es lo más incriminatorio que ha aparecido en 30 años de investigaciones sobre los Salinas. 60 millones de euros en efectivo, lingotes de oro con sello del Banco de México y documentación de 14 paraísos fiscales. Todo en el mismo lugar, todo apuntando a lo mismo. Si quieres entender exactamente cómo llegó ese dinero hasta Irlanda y por qué los lingotes lo cambian todo, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campana. Esto recién empieza. Para entender por qué esta hacienda en Irlanda existe, hay que entender quién es Carlos Salinas de Gortari. No el personaje de los libros de texto que habla de modernización y del Tratado de Libre Comercio y del México que iba a entrar al primer mundo. El otro, el que los mexicanos de 40 años para arriba recuerdan de otra forma. Salinas llegó a la presidencia en 1988 de la manera más controvertida en la historia moderna del país. La noche del 2 de julio, cuando el sistema de cómputo del IFE colapsó misteriosamente con Manuel Cloutier y Cuauhtémoc Cárdenas ganando en las pantallas, algo se reconfiguró. Al día siguiente, Salinas era el presidente electo. El fraude quedó instalado en la memoria colectiva como un hecho que nunca pudo probarse del todo, pero que tampoco nadie logró desmentir del todo. Las urnas se quemaron, los testimonios quedaron en papel, y el sistema siguió girando. Gobernó 6 años, y esos 6 años transformaron México de una manera que todavía está activa. Privatizó Telmex en 1990, entregándola a Carlos Slim por una fracción de su valor real en una subasta que muchos participantes del proceso calificaron en privado como preasignada. Privatizó Banamex, Bancomer, Serfín, convirtió al Estado mexicano en el mayor vendedor de activos públicos de América Latina en tiempo récord, con avalúos que muchos economistas cuestionaron desde el primer día. El mecanismo era siempre el mismo. El banco o la empresa pública se vendía por un precio oficial que era el que aparecía en los documentos del gobierno. Pero los compradores, invariablemente miembros del círculo cercano del PRI, habían recibido financiamiento del propio sistema bancario que compraban, con condiciones que ningún ciudadano ordinario habría obtenido en ventanilla. Era un círculo perfecto. Compraban con el dinero que el sistema les daba para comprar el sistema. El Telcán fue su proyecto más ambicioso y también su más eficaz cortina de humo. Mientras México se integraba al mercado norteamericano en papel, mientras los periódicos hablaban de apertura y competitividad y de que México iba a ser la nueva Corea del Sur, el sistema de extracción de recursos públicos que Salinas había perfeccionado durante 6 años seguía funcionando en silencio, paralelo, invisible debajo de las estadísticas de crecimiento que el gobierno publicaba con orgullo. La fortuna de su hermano Raúl fue el primer desgarro público de esa cortina. Raúl Salinas de Gortari fue detenido en febrero de 1995
acusado de ordenar el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Pero mientras se investigaba ese crimen, los fiscales suizos encontraron otra cosa. Cuentas a nombre de Juárez, en el Banco Pictet de Ginebra, con más de 80 millones de dólares. El dinero llegaba en transferencias que pasaban por empresas en Panamá y en las Islas Caimán. Raúl Salinas era funcionario público de carrera. Su salario oficial no alcanzaba para explicar ni el 10% de lo que tenía en Suiza. Carlos sobrevivió de otra forma. Se fue a Irlanda en 1995, en los primeros meses del gobierno de Zedillo, cuando el señalamiento directo desde Los Pinos hacia los Salinas como responsables del desastre económico era ya suficientemente público como para hacer incómoda su presencia en Ciudad de México. Irlanda ofreció lo que necesitaba: baja tributación, discreción bancaria con raíces en el modelo anglosajón, un sistema legal que para ciudadanos no comunitarios presentaba barreras procesales significativas en cualquier litigio que involucrara extradición, y una distancia prudente del sistema judicial español o francés, que en los años 90 eran más agresivos, con la recuperación de activos latinoamericanos que habían pasado por sus plazas financieras. Irlanda era un refugio pensado para durar décadas, y durante 30 años funcionó exactamente así. Pero las redes financieras dejan rastros. Siempre un número de cuenta no desaparece. Una transferencia no se borra. Un lingote tiene un número de serie. Y la inteligencia financiera del siglo XXI trabaja con herramientas que en 1995 no existían. Los análisis de grafos de transacciones que la UIF aplica hoy permiten mapear relaciones entre entidades financieras en jurisdicciones distintas, cruzando datos de la red Egmont, que agrupa las unidades de inteligencia financiera de 166 países. El sistema detecta patrones. Los patrones señalan personas, y desde 2023, los patrones señalaban a una estructura de 7 empresas, todas con el mismo beneficiario final, todas con el mismo Gulfstream llegando y saliendo de los mismos aeropuertos, todas con el mismo rastro de 30 años de distancia que alguien había calculado que sería suficiente para que el mundo dejara de buscar. No fue suficiente. ¿Tú qué edad tenías en 1994 cuando el peso se derrumbó? ¿Tu familia perdió ahorros ese diciembre? Escríbeme abajo. Lo que Harfuch encontró en el sótano de esa hacienda tiene sello del Banco de México. Literal, sello físico sobre los lingotes de oro. Y eso convierte lo que parecía un colapso económico en algo completamente distinto. Sigue escuchando. La operación empezó a tomar forma concreta en enero de 2026. Harfuch recibió en la Secretaría de Seguridad un informe de la UIF con 847 páginas de transacciones rastreadas a través de 4 jurisdicciones: Liechtenstein, las Islas Caimán, Luxemburgo y Dubái. El hilo conductor era una estructura de 7 empresas que transferían fondos entre sí con intervalos de entre 18 y 36 días, justo el tiempo suficiente para que los registros automáticos de la red SWIFT los marcaran como operaciones ordinarias de tesorería corporativa. El nombre de cada empresa era diferente, las actividades declaradas también. Una era supuestamente una firma de consultoría en estrategia de negocios con dirección registrada en Vaduz. Otra, un fondo de inversión en energías renovables con oficina operativa en Luxemburgo. Una tercera aparecía como gestora de propiedades agrícolas en Europa del Este, con contratos de arrendamiento de tierras en Rumania y Polonia, pero todas compartían 2 cosas: el mismo beneficiario final registrado en Liechtenstein bajo código cifrado, y el mismo patrón de transferencias que los analistas de la UIF habían aprendido a reconocer estudiando durante 3 años las cuentas de Raúl Salinas en el sistema bancario internacional. La coincidencia de ese patrón con el esquema Salinas no era estadísticamente posible como accidente. Los analistas de la UIF lo calcularon con modelos de probabilidad aplicados a flujos financieros. La probabilidad de que 7 empresas independientes entre sí replicaran ese patrón específico de transferencias sin una coordinación central era inferior al 3%. El beneficiario final era una persona física con pasaporte de una nación que no tiene tratado de extradición vigente con México. El nombre no aparece en los documentos de la UIF, protegido bajo los protocolos de confidencialidad de la investigación activa. Pero la firma que autorizó las transferencias más grandes, la que movió cantidades superiores a los 3 millones de euros en una sola operación,
Coincide grafológicamente en un 94% con la firma de Carlos Salinas de Gortari en documentos del Registro Presidencial Mexicano que los archivos de la Secretaría de Gobernación tienen catalogados desde 1988. Harfuch tomó la decisión de escalar el operativo a nivel internacional en febrero. La coordinación con Europol tardó 6 semanas, no porque hubiera dudas en la parte europea, sino porque el marco legal irlandés requería una orden judicial emitida por un tribunal local, y los abogados del Ministerio de Justicia mexicano necesitaban estructurar la solicitud de tal forma que no activara los mecanismos de apelación preventiva que la defensa de Salinas tenía preparados desde hacía años en Dublín. Cualquier filtración, cualquier movimiento detectado antes de tiempo habría dado margen para una inyección judicial que congela todo durante meses. El silencio fue total durante esas 6 semanas, sin filtraciones, sin comunicados, sin nada que pudiera alertar a los administradores de la propiedad. La orden llegó el 14 de marzo a las 23:47, hora local de Cork. La hacienda se llama Kilmore Estate, 1,200 hectáreas de campos verdes que en los años 90 alguien compró por 42 millones de libras irlandesas cuando el euro todavía no existía. El precio actual de mercado de la propiedad está valorado en 38 millones de euros. La apreciación no se debe únicamente a mejoras en la tierra ni al mercado inmobiliario irlandés, aunque ambos factores contribuyen. Se debe en gran medida a que alguien ha construido en los últimos 12 años una estructura de edificios secundarios dentro de los límites de la propiedad que no aparece en ningún registro catastral público, y que según los planos del operativo incluye instalaciones de almacenamiento climatizado, un hangar privado con acceso desde pista de aterrizaje no comercial al norte del terreno, y la infraestructura de la sala subterránea que los agentes estaban a punto de encontrar. El equipo de intervención llegó en 4 vehículos sin identificación policial, 2 Range Rover negros y 2 Mercedes Vito, adaptados para transporte táctico. El comandante del operativo irlandés en coordinación con el equipo de Harfuch era el inspector Thomas Brennan de la Guardia Nacional de Bureaux de Fraude Económico de Irlanda. 12 elementos en total, 6 de la Garda Síocana, 6 del equipo de inteligencia financiera de la Secretaría de Seguridad, más 2 especialistas en apertura de sistemas de seguridad biométrica que viajaron desde Ciudad de México 24 horas antes en vuelo comercial sin identificación oficial. A las 0:23 entraron por la puerta principal. La hacienda estaba ocupada. No por Salinas, que según las últimas coordenadas de seguimiento satelital se encontraba en Ginebra, pero había 3 personas dentro. Un administrador de la propiedad de apellido Burke, el que aparecía en todos los contratos de servicios de la hacienda desde 2011, y 2 hombres que los documentos de identidad señalaban como empleados de seguridad privada con contratos de una empresa maltesa registrada en La Valeta. Los 3 fueron inmovilizados sin resistencia en menos de 4 minutos. Ninguno llevaba arma, ninguno opuso resistencia. El mayor de los 3, Burke, preguntó en inglés si podía llamar a su abogado. Le dijeron que sí. Le quitaron el teléfono. El gran salón era exactamente lo que parecía desde afuera. Cuadros al óleo con marcos dorados, obra de pintores irlandeses del siglo XIX, mezclada con 2 o 3 piezas que los agentes fotografiaron para identificación posterior por si pertenecían a colecciones robadas. Tapices con escudos nobiliarios, muebles de época traídos de subastas en Christie's, Londres y Sotheby's, París, según los documentos de procedencia archivados en el escritorio del estudio. Una biblioteca con cerca de 3,000 volúmenes catalogados, muchos primeras ediciones, algunos con ex libris de coleccionistas privados europeos. Todo perfectamente legal, perfectamente documentado, perfectamente diseñado para parecer el patrimonio de un coleccionista excéntrico con demasiado dinero y demasiado tiempo libre en un país que no hace preguntas sobre el origen del dinero de los ricos que le compran campos. Los primeros 40 minutos los pasaron documentando las plantas superiores, 7 habitaciones con decoración diferente, un estudio con 4 pantallas conectadas a un servidor local que fue desconectado y etiquetado como evidencia en el minuto 38, un cuarto de comunicaciones con equipos satelitales de gama alta, el tipo de hardware que no compras en una tienda de electrónica, sino a través de proveedores militares con licencia para uso civil, con antena de comunicación VSAT orientada hacia el sur, hacia el Atlántico, pero lo que venían a buscar no estaba en ninguna de esas habitaciones.
El inspector Brennan llevaba en la mano el plano de la propiedad que los arquitectos habían depositado ante el registro de planeamiento del condado de Cork en 2009, cuando se construyó la ampliación norte de la casa. En ese plano, el sótano existente de la estructura original construido hacia 1890 para almacenamiento de raíces y vino aparecía como espacio de uso secundario sin modificaciones. Lo que no aparecía en ningún plano posterior era lo que el escáner de georadar que el equipo había traído desde Dublín detectó en el minuto 52 de la inspección. Debajo del sótano histórico había otro nivel, aproximadamente 40 metros cuadrados, techo abovedado, señal térmica que indicaba temperatura controlada artificialmente. El acceso estaba detrás de una estantería de vinos que pivotaba sobre rieles ocultos empotrados en el suelo de madera. El mecanismo era eléctrico, activado mediante un sensor de proximidad integrado en el tercer escalón de la escalera principal, el tipo de instalación que cuesta entre 80 y 100 mil euros y que los especialistas en arquitectura de seguridad privada identificaron de inmediato como trabajo de una empresa europea con contratos conocidos en la industria de búnkers residenciales de alta gama. La cerradura de la puerta que quedaba expuesta al mover la estantería era biométrica. Lector de huella digital doble con protocolo de apertura de 2 factores. Los especialistas en apertura forzada tardaron 11 minutos en neutralizarla sin dañar los contenidos del otro lado. Lo que había debajo era una sala de unos 40 metros cuadrados con techo abovedado de ladrillo antiguo, el mismo ladrillo de la construcción original de la hacienda, que alguien había aprovechado para construir encima sin alterar la estructura exterior del edificio. Temperatura controlada 18 grados Celsius, ventilación forzada con filtros de humedad, iluminación LED indirecta conectada a un sistema de energía de respaldo independiente de la red eléctrica principal de la hacienda, con baterías de litio de suficiente capacidad para mantener las condiciones de la sala durante 72 horas de corte total. En el centro de la sala, apiladas en estanterías metálicas del tipo que se usa en almacenes industriales de alta densidad, había cajas de acrílico transparente selladas con precintos de seguridad numerados. Dentro de cada caja, fajos de billetes organizados por denominación y por moneda, euros predominantemente en billetes de 50, 100 y 200, también libras esterlinas, también francos suizos, también dólares de Hong Kong en menor cantidad. La cifra total, calculada sobre el terreno con las máquinas contadoras de alta velocidad que el equipo llevó previendo este escenario, fue de 62 millones de euros equivalentes al tipo de cambio de esa noche. 62 millones de euros en efectivo, guardados bajo tierra en el condado de Cork, a nombre de nadie, en una propiedad registrada a nombre de una empresa que en papel dedicaba su actividad a la gestión de tierras agrícolas en Europa Occidental. Pero los billetes no fueron lo que detuvo a Harfuch cuando bajó al sótano. Lo que lo detuvo fueron los lingotes. Al fondo de la sala, en una caja fuerte empotrada directamente en la pared de ladrillo del siglo XIX, una caja fuerte que los georadares no habían detectado porque estaba revestida interiormente con una capa de material que atenúa las señales de escáner de penetración de suelo. Los especialistas encontraron 36 lingotes de oro, cada uno de 1 kilogramo de peso certificado, peso total, 36 kilogramos de oro puro al 99,9%. Al precio de mercado del metal precioso, en la fecha del operativo, algo más de 28 millones de euros adicionales. Los lingotes no tenían nada de inusual en apariencia. El acabado era el estándar de la industria de metales preciosos certificados, pero cada uno tenía en su superficie superior un sello en relieve, un sello que los agentes fotografiaron de inmediato en alta resolución y transmitieron a Ciudad de México en enlace seguro para verificación urgente. El sello era el del Banco de México, no una imitación, no un sello genérico de refinería privada, el sello específico con el águila y el código alfanumérico de serie que el Banco de México usaba para certificar sus reservas en lingotes durante los años 90, y debajo del sello, en cada uno de los 36 lingotes, una serie de números que los analistas de la UIF en Ciudad de México tardaron 40 minutos en verificar contra los registros históricos del Banco Central. Los números correspondían al lote 94, MXN o RO, lingotes emitidos y certificados entre 1990 y 1994. ¿Sabes lo que significa que los lingotes tengan número de serie del Banco de México? Escríbeme abajo, comenta sí, si lo entiendes o no si quieres que te lo explique.
porque lo que viene ahora es la parte que ningún economista mexicano se ha atrevido a decir en público con esta documentación encima de la mesa. El Banco de México mantuvo durante el sexenio de Salinas una política de reservas internacionales que en los meses previos al error de diciembre generó debate interno entre los técnicos del propio Banco Central. Las reservas que México tenía en 1993 eran de alrededor de 25,000 millones de dólares equivalentes, incluyendo divisas, títulos en moneda extranjera y metales preciosos físicos. Para noviembre de 1994, esas reservas habían caído a menos de 6,000 millones. La explicación oficial fue que la presión sobre el tipo de cambio había obligado al Banco Central a vender activos en divisas para sostener la paridad fija del peso. Una política insostenible que colapsó cuando las reservas se agotaron y el gobierno no tuvo otra opción que devaluar. Las reservas incluían oro físico, lingotes certificados y sellados con el código de serie del banco emisor, almacenados en bóvedas del Banco Central y en depositarios internacionales. Los 36 lingotes encontrados en Kilmore Estate corresponden a lotes del Banco de México certificados en ese periodo. Su desaparición de las reservas oficiales nunca fue explicada en ningún informe público. Nunca apareció en ningún dictamen de la Cámara de Diputados. Nunca fue parte de ninguna investigación de la Contraloría de la Federación. En los reportes contables del Banco Central de 1994 y 1995, los ajustes por la crisis y por las ventas de emergencia de reservas crearon suficiente complejidad contable como para que pequeñas discrepancias en el inventario de metales físicos quedaran enterradas en notas al pie que nadie leyó en su momento. Ahora esos lingotes están en el sótano de una hacienda en el condado de Cork, Irlanda. El tercer hallazgo lo encontraron en el servidor desconectado del estudio del piso superior. Los técnicos tardaron 4 horas en superar el cifrado de triple capa, trabajando en paralelo con un equipo de la Dirección General Científica de la Secretaría de Seguridad conectado por enlace seguro desde Ciudad de México. Lo que apareció dentro era una carpeta denominada simplemente con una letra K que contenía 847 archivos PDF escaneados en alta resolución, facturas de servicios de aviación privada, contratos de provisión de combustible en aeropuertos de diferentes países, órdenes de transferencia bancaria con membrete de 3 de las 7 empresas de la estructura y manifiestos de vuelo del Gulfstream G6050 registrado en Liechtenstein bajo la inmatriculación OEGQL, avión de cabina ancha, autonomía certificada de más de 12,000 kilómetros sin escalas, capacidad para 16 pasajeros en configuración lujo. En los manifiestos almacenados en ese servidor había un registro completo de 14 destinos en los últimos 8 años. Nassau en Bahamas, Georgetown en las Islas Caimán, Dubái, Singapur, Zúrich, Luxemburgo, Vaduz en Liechtenstein, Montevideo, Ciudad de Panamá, Hong Kong, Moscú, Abu Dhabi, Mónaco y Ginebra. 14 jurisdicciones, todas ellas con marcos legales de opacidad financiera, todas ellas destinos activos del mismo avión, del mismo piloto que aparecía en los manifiestos con contrato de la empresa maltesa, del mismo patrón de llegada y salida que la UIF había rastreado en las transferencias. Y en cada destino el historial de transferencias cruzado contra los manifiestos mostraba una operación financiera significativa realizada en las 72 horas siguientes a la llegada del avión. El patrón era demasiado consistente para ser coincidencia. El avión llegaba, el dinero se movía, el avión se iba. 30 años después del error de diciembre, los lingotes de oro con sello del Banco de México aparecieron en el sótano de una hacienda en Irlanda. Esto ya no es un colapso económico que salió mal. Esto es otra cosa. Quédate hasta el final porque lo que Harfuch dijo cuando subió del sótano cambia cómo se va a escribir esta historia. Harfuch salió de la bodega subterránea a las 4:17 hora local. Llevaba en la mano las fotografías de los lingotes transmitidas en caliente al equipo de análisis en Ciudad de México. En el exterior de la hacienda, con los campos del condado de Cork todavía negros y el primer frío del amanecer de marzo cortando la ropa, se quedó parado un momento mirando las fotografías en la pantalla del teléfono. Le preguntaron qué pensaba. Respondió con 4 palabras en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, sin levantar la vista de la pantalla. El dinero siempre habla. Lo que encontraron bajo esa hacienda convierte el error de diciembre en un crimen que todavía no ha sido juzgado. Si crees que México merece saber el final de esta historia,
Dale like ahora mismo y suscríbete, que lo que viene ahora explica por qué Salinas lleva 30 años sin dormir tranquilo. La documentación recogida en Kilmore Estate fue trasladada en valijas diplomáticas a Ciudad de México en 2 vuelos consecutivos, el 16 y el 17 de marzo. El volumen físico del material, los lingotes, los servidores y una selección de los documentos en papel más relevantes quedó bajo custodia conjunta de la Garda Síocana irlandesa, con acta notarial firmada por representantes de ambos gobiernos, pendiente de la formalización del proceso de cooperación judicial bilateral. El efectivo quedó en Irlanda, también bajo custodia judicial, a la espera de la resolución que determine si puede ser transferido como parte del proceso de recuperación de activos de origen ilícito. El expediente tiene ahora un nombre en la FGR, Operación Kilmore. Los abogados de Salinas en México emitieron un comunicado 4 días después del operativo, negando cualquier vínculo con la propiedad en Irlanda. La empresa registrada como propietaria de Kilmore Estate es una persona jurídica autónoma, dijeron, sin relación demostrable con ningún ciudadano mexicano. El Gulfstream fue descrito como un activo de una firma de aviación privada, con accionistas múltiples y contratos de operación con varios clientes internacionales. El comunicado no mencionó los lingotes. En ninguna de sus 6 páginas apareció la palabra lingotes. Los expertos en derecho penal internacional, consultados por medios mexicanos tras la filtración parcial de la operación, explicaron que el proceso va a ser lento. Irlanda y México no tienen tratado de extradición vigente y las negociaciones para establecerlo llevan paradas desde 2017. Lo que existe es un convenio de cooperación judicial que requiere aprobación caso por caso en ambas cancillerías para cada solicitud de entrega de persona o bien. Los abogados de Salinas conocen ese marco mejor que nadie, porque llevan años preparando el escenario en que pudiera ser activado en su contra. Pero hay algo que esos abogados no habían calculado con suficiente detalle en su preparación del escenario. Los lingotes con sello del Banco de México son bienes del Estado mexicano que desaparecieron de las reservas de un banco central. Su recuperación no sigue el mismo proceso judicial que la extradición de una persona, ni que la confiscación de activos privados de origen ilícito. El derecho internacional de restitución de bienes públicos tiene un camino diferente, más corto y con menos instancias de apelación preventiva disponibles para la defensa. Los lingotes son la palanca que el equipo jurídico de Harfuch identificó desde el primer momento como la vía más rápida del expediente. La clave legal está en los números de serie grabados en cada pieza. Si esos números corresponden a los registros de inventario del Banco de México de 1993 y 1994, y si los registros muestran que esos lingotes estaban contabilizados como parte de las reservas del banco antes del error de diciembre, entonces su presencia en Kilmore Estate no requiere probar quién los sacó o por qué. Requiere probar que son del Estado mexicano, que están en posesión indebida de un tercero, y que deben ser devueltos. El Banco de México confirmó en un comunicado interno de circulación restringida, filtrado parcialmente a los medios mexicanos en los días posteriores al operativo, que los números de serie transmitidos por el equipo de Harfuch desde Cork la noche del 15 de marzo corresponden a lingotes del lote 94, MXN, o R, o que figuraban en los inventarios de la Dirección de Reservas Internacionales hasta el tercer trimestre de 1994. Después de octubre de 1994, desaparecieron de los registros contables del Banco Central, 3 meses antes del error de diciembre. ¿Crees que esto llega a juicio? Comenta a si piensas que los abogados de Salinas van a enterrar este caso como enterraron todos los anteriores, o comenta B si crees que esta vez los lingotes cambian el resultado. Te leo. El impacto político de la Operación Kilmore empezó a sentirse antes de que el expediente llegara formalmente a la FGR. Los testimonios de los empleados de la Hacienda, tomados por la Garda en las horas siguientes al operativo, mencionaban visitas periódicas de al menos 2 personas con acento latinoamericano que los trabajadores identificaban como los asesores del patrón. Los asesores llegaban siempre en el Gulfstream, pasaban entre 1 y 3 días en la hacienda y se marchaban siempre cargando ellos mismos el material que se llevaban, sin pasar por el inventario habitual de la propiedad. La última visita registrada fue 10 días antes del operativo. Los manifiestos del jet muestran que el vuelo de salida de esa última visita fue directamente a Moscú. Escala de 4 horas y 17 minutos según el registro del aeropuerto de Sheremetyevo.
vuelo de regreso a Ginebra. Lo que salió de Kilmore State en esa última visita no está entre los materiales que el equipo de Harfuch encontró. El error de diciembre destruyó los ahorros de aproximadamente 14 millones de familias mexicanas. El peso perdió el 50% de su valor en 2 semanas de diciembre de 1994 y enero de 1995. Las tasas de interés bancarias subieron al 70% anual en algunos instrumentos. Las empresas medianas quebraron por millares en el primer semestre de 1995 porque sus líneas de crédito se triplicaron de precio de la noche a la mañana. Los créditos hipotecarios, el mecanismo de las UDIs que el gobierno de Zedillo presentó como ayuda para los deudores, se convirtieron en trampas matemáticas de largo plazo que dejaron a cientos de miles de familias sin casa durante la siguiente década. Ese es el contexto en el que aparecen los lingotes en el sótano de Cork. Ese es el peso específico de lo que Harfuch encontró esa noche. 14 millones de familias, los maestros que perdieron su fondo de retiro, los pequeños empresarios que perdieron sus líneas de crédito, los trabajadores que vieron sus salarios perder la mitad de su poder adquisitivo mientras los precios de los productos básicos subían sin freno, los dueños de negocios pequeños que firmaron créditos en pesos y de repente debían el doble. Y ahora, en el sótano de una hacienda en Irlanda, 36 lingotes con sello del Banco de México que desaparecieron de las reservas del Estado 3 meses antes de que todo eso ocurriera. Los lingotes no son una coincidencia de colección, son el eslabón que conecta el colapso de 1994 con lo que Harfuch encontró en Cork. Y eso cambia la pregunta, ya no es si hubo corrupción, la pregunta es si el error de diciembre fue un error. Salinas de Gortari sigue en Ginebra, sus abogados siguen operando. Los tribunales siguen tomando su tiempo. Pero por primera vez en 30 años, el expediente tiene lingotes con número de serie. Tiene manifiestos de vuelo de 14 paraísos fiscales. Tiene servidores con 847 archivos. Tiene 62 millones en efectivo bajo custodia judicial irlandesa. Y tiene a Harfuch coordinando con 4 jurisdicciones, sin dejar que el tiempo y los honorarios de los mejores abogados de Europa sean el escudo que siempre han sido. El operativo fue silencioso. La documentación habla. 30 años después, con los lingotes sobre la mesa, ¿crees que México puede recuperar algo de lo que se perdió en diciembre del 94? No solo el dinero, también la verdad de lo que pasó. Escríbeme de verdad porque después de todo lo que escuchaste hoy, esa pregunta no tiene una respuesta que quepa en 3 palabras. Salinas sigue libre, Harfuch sigue moviéndose. Si crees que el pueblo mexicano merece ver el final de este expediente, dale like, suscríbete al canal y activa la campana. Cada video de Comando Harfuch es un operativo. Este es el número 9.